les vamos a hablar de algo que nos ha avanzado nuestro compañero Dani de Castro. Los pisos turísticos están cambiando de alguna forma, la forma de ver las ciudades y también de entender las viviendas. Vamos a acercarnos, Dani. Sí, vamos a hablar sobre pisos turísticos. No sé si tú en algún caso has alquilado algún piso turístico, por ejemplo. Alguna vez. Alguna vez, ¿no? También te digo que no en España, pero sí. ¿Y has tenido buenas sensaciones o no? En un caso sí, en otro tuve que terminar denunciando, pero sí. Bueno, creo que vamos a ir a la pantalla a hablar cuáles son las molestias que se provocan, por ejemplo, en los pisos turísticos, Silvia, porque hay muchos vecinos que lo que se quejan es que hay demasiados ruidos, por ejemplo, o que se genera pues demasiado trasiego en la propia... por ejemplo, trasiego de maletas, ahí estamos viendo, cuando hay vecinos de pisos turísticos, que supone también, se incrementa el ruido. Al final, cuando estamos de vacaciones, hablamos más alto, generamos más ruido también, por ejemplo. Y hay más ajetreo de madrugada, la gente entra y sale a altas horas de la madrugada. Claro, es que pasa una cosa, que al final la gente que está en esos pisos turísticos está o estamos de vacaciones, pero claro, la gente del edificio trabaja al día siguiente. Tú sigues con tu vida diaria, pero la gente está de vacaciones y lo que sucede es que pasa que también hay más fiestas, por ejemplo, y al final los vecinos pues lo sufren bastante. Nosotros lo que hemos hecho es salir a la calle y preguntar a la gente: ¿está usted de acuerdo con que haya pisos turísticos o no? Y esto es lo que nos han dicho. Creo que puede venir bien para el turismo siempre y cuando esté bien regulado por parte de las autoridades y por parte de los propios caseros de esas casas como tal. Perjudica a la gente de aquí, viene gente de Europa con más poder adquisitivo y la gente no le alquila a gente española o bueno, o quien sea, sino que los destinan ya a este uso, bueno, mercantilista, ¿no? Por decirlo así. Yo tuve suerte aquí en el centro, pero piso ahí lo justo y encima caro. Es porque la cosa está muy cara. Sí, así que sea muy complicado para alquilar mes a mes. Pues la verdad que no he cogido mucho por aquí, pero en otros sitios que he estado lo veo bien. Claro, yo me doy cuenta de una cosa, Dani, a quienes les parece bien suele ser gente menor de 30 años. Sí, ¿no? Ahí te lo dejo. Claro, a lo mejor la gente mayor, pues que tiene otro sitio, no lo alquila, por ejemplo, cuando va a otra ciudad, pero la gente joven normalmente sí que hace ese alquiler del piso turístico. Entonces lo que hemos hecho también es hablar con gente, con abogados de consumo, que nos han contado qué es lo que está sucediendo con estos pisos. Se intercambian y se publican anuncios que no son viviendas que no cuentan con la preceptiva licencia. Este es uno de los problemas que se está generando con las viviendas turísticas ilegales. Pueden ser viviendas que sean bajos, que no están, digamos, por encima de aforo, no cuentan con los sistemas de seguridad y controles de la administración. Afecta a turistas y vecinos de las grandes ciudades, pero también a los arrendadores, que tienen todo en regla. Lo veo mal, claro, desde luego, no lo veo justo para el resto, que sí que lo hacemos correctamente. A veces llegan incluso a producirse situaciones de estafa. Muchas veces lo que nos encontramos son que esos anuncios, además, luego las fotografías no se corresponden ni a la ubicación, ni los servicios, ni las vistas que tiene, y ahí también hay una falta de conformidad. Desde el Ministerio de Consumo están imponiendo multas a aquellos operadores que no cumplen, pero cada usuario debe de tomar medidas preventivas. Todo cuando veamos gangas, ahora que se aproxima la época de verano, muchas veces ser cautelosos, realizar preguntas al arrendador sobre la situación de la vivienda, servicios, incluso alguna información adicional. Por eso mucha gente aboga por capar la posibilidad de que el número de pisos turísticos sea ilimitado. Lo veo lógico porque en otras ciudades como Barcelona, Madrid, sí que se está haciendo y porque los pisos están, vamos, súper altos. Yo entiendo que en Zaragoza también llegará un punto que lo hagan. Cada vez está ese día más cerca, porque tengamos en cuenta que recientemente ya teníamos una ley en la que los vecinos podían opinar directamente sobre si se instalaba o no se instalaba uno de estos pisos. Hay muchos cabos que atar todavía en esa ley, pero bueno, el caso es que por lo menos ya se va a hacer un poco al estilo neoyorquino. Sí, que en van San a poder Sebastián opinar. también, por ejemplo, ha habido una sentencia en la que los vecinos, lo que dices tú, pueden decidir si en su piso hay viviendas de uso turístico o no, porque al final, como hay tantas molestias, o fíjate, Madrid o Barcelona, al final, ¿qué ha pasado? Que están expulsando a la gente, sobre todo joven, de los centros de las ciudades. No, y que también hay que tener en cuenta una cosa, que en un momento dado, si yo tengo mi vivienda en ese bloque, si hay pisos turísticos, a mí me va a costar también más venderla. Claro. Entonces, en un momento dado, es decir, bueno, hay sitio para todos, vamos a organizarnos y los pisos turísticos se pueden estar organizando de una forma bastante más racional de lo que se está haciendo. Porque si no te baja el valor de tu piso y al final es que eso no puede ser. Pero bueno, de todas formas, luego queremos ir de vacaciones y también queremos pisos turísticos, porque sobre todo cuando se va con niños es mucho más interesante también de cara a poder estar
estar un poco más anchos. Así que como nos está interesando esta vertiente legal, hemos dicho, pues vamos a hablar con José Antonio Sanz, que es el secretario de la Junta del Colegio de Abogados de Zaragoza. Muy buenas tardes. Es encantado de estar con vosotros. Bueno, estábamos hablando precisamente de este tema. ¿Qué medidas puede tomar una comunidad de vecinos que detecta un piso turístico que no tiene licencia? Sí, en Aragón en realidad es obligatorio que las viviendas que se utilizan turísticamente deben disponer de un logo identificativo y del número de registro en la comunidad autónoma que ha tomado nota de que se está desarrollando esa actividad ahí, con lo cual si se sospecha de que se está llevando a cabo esa actividad y no se dispone del título habilitante correspondiente, que es una mera declaración responsable y una inscripción en el registro, la comunidad de propietarios debería denunciar esa situación ante el Departamento de Turismo de la comunidad autónoma, que es el competente, para que inspeccione y lleve a cabo la supervisión de qué es lo que se está desarrollando en ese piso, en esa vivienda. Sí, y José Antonio, ¿aquí en Aragón se está limitando esa concesión de licencias o todavía no es preocupante el tema como para que se limite? Bueno, en todas las comunidades autónomas, y Aragón no es una excepción, se está desarrollando regulación en esta materia porque el crecimiento de estas viviendas de uso turístico es exponencial, claramente, ¿no? De hecho, en el 2023 se ha aprobado una revisión del decreto autonómico que regula las viviendas de uso turístico en Aragón. Más que para limitarlas como comunidad autónoma, lo que hace es que se pueda desarrollar en unas condiciones de garantías, de habitabilidad, de seguridad, incluso de confort, de las características de esas viviendas, como mencionabais en la entrada, de que luego respondan a unas expectativas de unas condiciones mínimas de vivienda. Y eso es lo que se ha hecho con esta regulación autonómica. Más que prohibir, porque en el fondo no debemos tampoco perder de vista de que se trata de una actividad lícita, y que en nuestro caso en Aragón, para que se entienda vivienda de uso turístico, no deberían existir más de dos del mismo titular dentro del mismo edificio, por lo cual estaría, digamos, limitado. Si se sobrepasa ese uso, ya estaríamos ante alojamientos de carácter hostelero, alojamientos turísticos que tienen una regulación más restrictiva. Bueno, vamos a comentar brevemente qué pasos debe seguir un particular que quiera tener una de estas viviendas de uso turístico. Sí, pues en estos momentos, con la regulación que comentábamos en 2023, en principio es relativamente sencillo. Se trataría de cumplimentar ante el Gobierno de Aragón, en el Departamento de Turismo, una declaración responsable con la que se acredite, con un certificado de un técnico, de un arquitecto, que nos garantice que la vivienda que se pretende poner en ese uso dispone de garantías tanto de seguridad, vamos a decir estructural, etcétera, como de habitabilidad, y que dispone de unos requisitos, de unas condiciones mínimas de habitabilidad y que no sobrepasa la determinada capacidad que establece en función de las características de las habitaciones. Con esa declaración responsable y la inscripción en el registro autonómico se podría comenzar a desarrollar esta actividad, porque la comunidad autónoma ya es conocedora de la misma y puede llevar a cabo las inspecciones correspondientes. ¿Y va a ser posible una convivencia futura entre todos los factores y todos los sectores implicados? Yo creo que debe serla, ¿no? Estamos lógicamente convencidos, condenados de alguna forma a entendernos, ¿no? Tanto los que quieren poner en valor su vivienda para obtener una mínima rentabilidad para este uso y con quienes luego viven ahí, ¿no? Entonces, la propia ley de propiedad horizontal ha establecido, cuando hablabais de las posibilidades que tiene la comunidad de opinar o no, establece que pueden llegar a establecerse en la comunidad acuerdos limitativos o condicionantes de este uso siempre y cuando se adopten por una mayoría reforzada de 3/5 partes de la propiedad, que a su vez representen 3/5 partes de las cuotas, ¿no? Está hablando la ley de limitar o condicionar, no de prohibir estrictamente, con lo cual estamos condenados, entre comillas, a entendernos, y lo lógico sería recibir un asesoramiento jurídico en el momento que se detecte que se pretende implantar la actividad, con el fin de llegar a acuerdos relacionados tanto en esa tendencia a limitar o a condicionar, para que se produzcan mejoras en insonorización, en sectorización de entradas, si es posible, o incluso el incremento de cuotas a los titulares de esos pisos, que está previsto en la ley, que podrían llegar a un 20% del resto de las cuotas.